reparación de llantas. En este caso, mm, nos vamos a basar y todas las fuentes están con base en la empresa Tech. La empresa Tech es una empresa americana de Estados Unidos con base en Columbus, En Ohio, Ohio, Columbus. sí, Ohio, en Youngstown. Ujú. Yo he tenido la oportunidad de ir allá varias veces, primero en menores, después en mayores, reparaciones. Y entonces hoy nos vamos a basar y les voy a exponer la metodología que ellos utilizan en las reparaciones, en este caso menores. ¿Vale? Entonces, esa información igual va a quedar acá, la pueden también consultar, eso es abierto, eh, está abierto. Entonces, vamos a compartir. Me confirma si ven la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí se está viendo. Sí, Sí, ok, perfecto. Entonces, como primera medida para abarcar el tema de reparaciones, es muy importante tener claro la construcción de la llanta. ¿Por qué? Porque los insumos y especialmente los parches también vienen diseñados o construidos ya sea para reparar una llanta convencional o una llanta radial. Entonces, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se observa en las empresas, en los reparadores, en un tema común, más común que otra cosa es común, que cuando van a reparar una llanta radial, utilizan parches que deben ser utilizados en llantas convencional. Entonces, un punto importante acá es entender de que en términos generales tenemos dos tipos de construcción de llanta, una tipo convencional o diagonal, que son la estructura de la llanta, son lonas superpuestas en unos ángulos, ¿sí? De nylon. Hoy día los materiales han ido avanzando eh, y ahí se utiliza en algunos casos llantas no solo de nylon, sino también algo de aramida, etcétera. Y la llanta radial, la construcción de la llanta radial es en acero. Su estructura es en acero. Entonces, esto es importante porque los parches los construyen de la misma manera, eh, amoldándose a la estructura ya sea de la llanta convencional que de la llanta radial. Entonces, una primera y clara conclusión de esto es que hay parches tanto para llantas convencionales o diagonales. Yo me refiero en el término convencional o diagonal, es lo mismo. Y hay parches para reparación de llantas radiales. ¿Listo? sí. Si tiene alguna pregunta, me pueden interrumpir porque yo no estoy viendo si hay manos alzadas, yo estoy viendo la presentación completa. Me puede Ok, interrumpir si Hernán. tiene alguna. Sí, vale. Venga, que Listo, yo sí listo. tengo, más que pregunta, es que como vamos a estar hablando de llantas radiales, perdón, TBR o llantas Sí, livianas, aquí casi que no sé qué porcentaje, que el 99%, 98% aplica esto para llantas radial, ¿no? Es más, ¿cómo diferenciar un parche o con qué reparar? Porque realmente en TBR casi que todo, TBR inclusive PCR, casi que todo es radial, ¿no? sí, correcto. Ahí de Sí. pronto se consiguen todavía algo específico en llantas convencionales, pero cada vez menos, cada vez menos. Hoy por hoy, la radialización, que es lo que hemos denominado desde hace muchos años, ya está abarcando una gran cantidad o sea, ya prácticamente lo convencional o diagonal cada vez menor. Quizás de pronto en algunas aplicaciones especiales, eh,
en donde se requiere por el tipo de operación de pronto que esté más reforzada en los costados, etcétera. Pero sí, digamos que hoy por hoy cada vez son llantas radiales que convencionales o diagonales. Ok, Este, aquí le estoy proyectando la estructura y lo que es eh, un parche convencional para ser utilizado en una llanta convencional o diagonal. Entonces, aquí viene un concepto que es bien importante y el porqué también de la diferencia. Al tener dos estructuras diferentes de construcción, las llantas en operación flexionan de manera diferente. Una llanta diagonal en operación andando flexiona cuando ella está en movimiento, su flexión por su construcción es diferente a una llanta radial. Y esto también es un concepto clave porque los parches, ¿sí?, están construidos asimilando parte de esa construcción de cada una de las llantas. Entonces, al estar construido de esa manera y colocándolo en la llanta adecuada, él se va a acoplar también a la flexión de la llanta. Entonces, aquí viene otra reflexión. No es adecuado, no es adecuado utilizar un parche convencional o para llanta convencional en llanta radial. Y una de las argumentos de eso es que como las llantas flectan diferente, al pasar un parche convencional a una llanta radial o un parche radial a una llanta convencional, van a ser cuando en movimiento la llanta y todo el tema, van a tener unas flexiones en contraposición a la flexión de su estructura originaria. Y eso origina problemas de daño de las llantas prematuros, daño de la reparación prematura, ¿sí? Que se despegó el parche, que no funcionó el parche, y eso viene desde ahí, de que se está colocando el parche inadecuado en el tipo de construcción de llanta. ¿Estamos claros ahí? sí. Ok. Entonces, los Hernán, parches diagonal, señor. dame un momentico. Primero, le quiero preguntar a los diferentes países que hay que tenemos como tres países, el concepto parche, hablando desde el punto de vista semántico, ¿parche se entiende? En Ecuador y en Perú y no sé, Nerio, si en otro país, ¿parche se entiende? ¿El concepto parche, el nombre parche se entiende o eso tiene otro nombre en Perú y en Ecuador? Buenas tardes. Bueno, acá en Ecuador sí, netamente se maneja con el nombre de parche mismo. Parche es el mismo concepto. Y en Perú, Correcto. Luis, es el mismo Parche concepto. también, También parche. igualito parche. Perfecto, ok. Ajá, parche, Ok, borracha. gracias. ¿Cómo? Parche o borracha le dicen en la parte del sur, le dicen borracha. Ok, sí, pero parche se entendería perfecto, ya. Sí, Hernán, claro, es que eso claro, es claro. importante porque hace poco dando una charla hablando de llantas y todo el tiempo de llantas, pero ahorita que llanta todo el Neumático. tiempo ellos pensaban que era ring, que era el ring que El es para ring, nosotros, sí. o el Sí, aro. Sí, Entonces en es Chile. bueno tenerlo, pero si se entiende parche, perdón, dale. Igual, de la misma manera, si yo hablo de neumático o llanta, es lo mismo. No, aquí no vamos a hablar de rines. Sí, porque también me pasó en Chile una vez que yo estaba hablando de llantas y esto, y el enfoque era Siempre diferente. piensan que es el ring, exactamente. Dale, Sí, aquí en este perdón. caso, si menciono neumático o llanta, me estoy refiriendo a llanta. ¿Sí? Entonces, los parches diagonales por lo general son de este tipo mariposa. Miren, voy a subrayar acá. O sea, ellos usted lo distingue en su construcción, digamos, una buena forma de son de este tipo, se parecen como una mariposa. ¿Listo? Y tienen pues sus indicadores de ubicación dentro de la llanta. Y eso ya ahorita se los explico. Entonces, en términos generales, estos son los parches convencionales. Ellos vienen también de lonas, ¿sí? De lonas superpuestas, asimilando o similando lo que es la construcción de la llanta convencional o diagonal. ¿Listo? Esos son los parches diagonales. Bueno, listo. Ahora, los radiales. Entonces, los parches radiales, de la misma manera,
vienen construidos asimilando la estructura de la llanta. Cuando una llanta se daña, pierde uno, su sello, o sea, se le escapa el aire, y dos, eso también tiene su significado con la capacidad de carga. Lo que hacemos nosotros al colocar el parche adecuado en la reparación es devolverle esa funcionalidad a la llanta y devolverle su capacidad de trabajo. Entonces, acá en parches, en llantas radiales, hay también una subdivisión. ¿Cuál es la subdivisión? A diferencia de los parches convencionales, si el daño en la llanta convencional es en cualquier zona de la llanta, usted puede utilizar el mismo parche convencional ubicado adecuadamente. Me explico, si está en el costado o en la corona o en el hombro de la llanta, en la llanta convencional, usted, dependiendo del tamaño del daño, usted puede utilizar el parche convencional, ya sea el mismo parche en el costado, en el hombro o en la corona. En las llantas radiales no. En las llantas radiales hay parches, por eso digo que hay una subdivisión. En las llantas radiales hay parches específicos para ser utilizados en la corona y hay parches específicos para ser utilizados en el hombro o costado. ¿Listo? Entonces, este es otro punto importante. ¿Por qué? Porque al momento de flectar la llanta y sobre todo en las llantas radiales, hay que saber colocar el parche en el costado hombro y el parche adecuado de acuerdo al tamaño del daño y el tamaño del parche, para que el parche, por esa flexión, gran flexión que tiene la llanta radial en el hombro, en el costado, el parche no se vea afectado. Entonces, un ejemplo de eso es esta diapositiva. Aquí lo podemos observar claramente. Esto es una llanta radial, ¿sí? En la primera foto se simula, esto es una prueba de laboratorio, está a 90 PSI de presión, digamos que su presión normal, ¿sí? Una presión normal, y cero carga. Y se le va colocando poco a poco carga y visualizando, y la llanta aquí está rodando, ¿no? Está rodando. Y aquí, por ejemplo, cuando se le colocan 2.500 kilos de carga a la misma presión, ya comenzamos a observar una deformación, ¿sí? Estos quizás de pronto lo observamos no sé si se han dado cuenta, es mucho más fácil observarlos en los equipos, en las volquetas, en sus duales, cuando a veces están rozando entre ellas y la llanta andando, ahí se alcanza a visualizar la deformación. Y este es el caso, por ejemplo, de que se le baja la presión a 110 PSI y se le coloca una carga de 1 tonelada. Entonces, Perdón, ¿por qué 110 o 10? 10 PSI y 1.100 kilos? Ya, perfecto, ya. O sea, una llanta a baja presión. Ya, perfecto, Entonces, sí. o sobrecarga. Entonces, le muestro eso, ¿por qué? Porque a diferencia de la llanta convencional, la llanta radial flecta fuertemente en lo que llamamos nosotros el costado, que es lo que estamos observando. Entonces, una reparación en esta zona hay que tener el cuidado y las consideraciones técnicas de selección del parche adecuado, que sea el parche para utilizar en el costado, y el tamaño del parche, para que cuando ocurra esto, de pronto que la llanta se ha bajado de presión o hay una sobrecarga, el parche no falle. Entonces, por eso hay una subdivisión en llantas radiales de que los parches que se utilizan en la corona son diferentes a los parches que se utilizan en el hombro o costado. ¿Vamos? Sí. Esto, digamos que se amplía mucho más en otro capítulo que es de llantas radiales, reparaciones mayores, pero es importante digamos, en este punto, lo que queremos aclarar es, con todas estas consideraciones técnicas, es que lo convencional, o las llantas convencionales, las reparaciones de llantas convencionales, los parches que se utilizan, son completamente diferentes a lo que es radial. Sobre todo le explicaba, la construcción de la llanta es diferente, la flexión por esa construcción de la llanta, la flexión
o la deformación que tiene la llanta en uso es diferente. Por eso estas consideraciones. Entonces ya con eso entramos en materia a mirar el tema de reparaciones menores de llantas radiales. Entonces, la herramienta o químicos y materiales que se recomienda para esta metodología, bueno, los implementos de seguridad, un abridor de llanta que le permita trabajar en una posición cómoda, ¿sí? Y en reparaciones menores, y ya vamos a distinguir qué es menor de mayor, se recomienda utilizar como mínimo, estos materiales. Un químico limpiador que se utiliza para limpiar inicialmente la zona donde se va a trabajar. Un líquido vulcanizante en frío, que llamamos, que es el vulcanizado en frío. Un sellante que se coloca, ya después que usted aplica el parche, se coloca un sellante alrededor del parche para sellar esa zona o la frontera entre el parche y la llanta internamente. Un motor tool de baja, y aquí es importante distinguir que en el tema de motor tools, usted puede conseguir en el mercado motor tools de baja velocidad y motor tools de alta velocidad. Para reparaciones menores, en lo que usted va a trabajar solo caucho, se recomienda utilizar un motor tool o un taladro, también puede ser, de baja velocidad o baja RPM. Y ahorita ahondamos un poco más sobre eso, pero es importante que quede ahí también. Un motor tool de baja, una paleta raspadora para hacer también limpieza, un rodillo, la piedra para hacer texturización y cepillos limpiadores. Y por último, también pues importante, se recomienda utilizar una lesna para hacer inspección, para mirar el tamaño del daño, etc. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien acá? Perfecto, sí, señor. Sí, señor. Okay. Perfecto, listo. Entonces, ahondando un poquito más, también aparecen acá una herramienta que se llaman cortadores de carburo, que son este juego. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un juego de cortadores que dependiendo del daño, y ahorita que vamos a aplicar las tablas, dependiendo del daño o la herida, se utiliza el cortador de carburo. Entonces tenemos cortadores de carburo desde 6 milímetros, de daño desde 6 milímetros hasta 13 milímetros o media pulgada. Entonces aquí viene una de las delimitaciones de lo que es reparación menor o es reparación mayor. Uno de los conceptos que propone TECH en la metodología es que se considere que todo lo que esté dentro de 13 milímetros o media pulgada hacia abajo es reparación menor. Y se puede hacer en frío. ¿Listo? Una vulcanización en frío. Y todo lo que se encuentre por encima de media pulgada o 13 milímetros, de ahí para arriba, ya se considera como una reparación mayor. ¿Vale? Entonces, aquí vemos comenzamos a verlo y a delimitar de lo que es una reparación menor a una reparación mayor. Entonces, en esta presentación vamos a abarcar reparaciones menores, o sea, lo que utilizan estas herramientas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta ahí? Yo voy a estar preguntándole porque esto se va poniendo cada vez más sabrosito. Ok. Todo ok. Perfecto. Señor. Hernán, pregunta, porque yo si recuerdo cuando trabajé en la planta de reencauche, había para un tipo de reparación eh, alta revolución y otra baja revolución. Según lo que Sí, entendí, tú dices, aquí es solamente alta revolución para tipo de reparación. lo contrario, baja revolución. Contrario, perdón, solo baja Sí, revoluciones
Sí, y la de alta no se usaría en este caso. no. Entonces, aquí vamos una vez a hacer otra delimitación. Baja revolución es para trabajar caucho, Ah, ahí está, sí. Ah, texturización de caucho. para que usted sí Y sabe, güey. y alta revolución se debe Sí, claro. utilizar para cortar cables. Ya, ya me acordé. Sí, Cuando, señora. cuando tenemos temas de corte de Claro, cable en claro. llantas radiales. ¿Qué pasa? ¿Por qué la delimitación es importante? Porque usted se encuentra Los en cinturones. plantas, en sitios que están haciendo texturización de caucho con un motor tool de alta revolución. ¿Y qué pasa ahí? Que a lo contrario, al momento de trabajar con una herramienta de alta revolución en caucho, lo que hace es quemar el caucho. Y al quemar el caucho, está dañando la superficie en Excelente, donde claro. usted va Sí, sí. a pegar el parche. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que usted encuentra, usted vaya a hacer una auditoría a cualquier parte y usted mira, venga, muéstrame su motor tool. Y usted ve que 12.000, 20.000, 25.000 revoluciones pues, RPM. No saben. Es que, venga, usted sabe que usted lo que está es quemando caucho y esto y esto. No. Entonces, es un punto importante. En reparaciones o trabajo de solo caucho, motor tool de baja velocidad. De hecho, Hernán, si recuerdo, cuando usaban el de alta, alta velocidad en caucho, casi que inclusive contamina ese caucho, porque se degrada de la temperatura, ¿no es así? Claro, se daña la superficie. Entonces, cuando usted sabe que esto es una adhesión física, físico-química, pero ahí uno lo que hace es buscar en el caucho porosidad o textura, ¿sí? Para colocarle el químico que es el vulcanizante, el cemento, Ah, y ya, ya. aplicarle el parche para que pegue. Entonces, si usted esa textura de la llanta, en vez de hacerle la textura, lo que hace es quemarla, ¿sí? Esa porosidad o esa textura queda mal hecha o quemada el parche, así usted inicialmente usted lo vea que cree que está pegado, al cabo de eso comienza a flectar y a andar, eso se suelta. Entonces, por eso vemos que también hay mucho desprendimiento de parche. Una de las razones es eso, de que utilizan la Oiga, herramienta inadecuada para eso. súper bien. Venga, Hernán, y lo otro es, tú hablas de carburo, es decir, un cliente que use un puesto de servicio que usen, no sé qué, de hecho, no sé, acero y esas brocas que venden en cualquier parte, ¿qué pasaría con eso? ¿Por qué carburo? ¿Hay una razón lógica para eso o no? Sí, digamos que estos son materiales que, que son compatibles, digamos, con el trabajo del Que caucho y contaminarían de... menos. Sí, sí, y digamos que tiene la rugosidad, la textura, el tamaño Ah, ok, ok. para hacer el trabajo, sí. Tiene razón. Digamos que son cortadores, lo puede conseguir como cortadores, sí. Digamos que técnicamente o comercialmente se le dicen cortadores de carburos. Estos tienen, también en alguna parte lo venden que herramientas diamantadas. Dicen que tienen que algo ahí con piedras duras y ese tipo de cosas, con una dureza alta para, para el trabajo en este tipo de actividad. Lo que está acá son adaptadores que se utilizan, y estas son las referencias, por lo general son estándar en todas las marcas, para utilizarlo en los motor tools, para el acople entre motor tool y la herramienta, ¿sí? Entonces, el cortador iría dentro de un orificio acá, ¿sí? Y esto iría al motor tool, que es lo que llaman, estos adaptadores, lo que llaman adaptadores de ensamble rápido, ¿vale? Para aplicarlo al motor tool. Bueno, aquí nos aparece otra herramienta importante, o bueno, que puede ser importante. No es que sea necesaria ya cuando, pero sí es bastante importante para determinar el tamaño del vástago que vamos a utilizar o el tapón que vamos a utilizar para hacer la reparación. Estos son unas lennas que vienen marcadas, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, en la primera marca, segunda marca, tercera marca, cuarta marca, quinta marca. Entonces, ¿qué pasa? Usted cuando está haciendo la evaluación del daño, que ya retira el objeto, eso lo vamos a ver ahorita en la metodología, al ingresar la lesna, si la lesna se le va hasta este punto,
Entonces ella le indica que es un daño que requiere utilizar el cortador de carburo 270, en este caso y el parche, aquí en este caso marca el UL6 o el 250 UL, que es la referencia. Entonces, es fácil, ¿por qué? Ahorita no nos enredemos con esa terminología, pero es fácil, ¿por qué? Porque usted al utilizar la lesna y medirla con esa marca que ella trae, usted sabe ya qué tamaño de vástago va a utilizar, qué tamaño de cortador de carburo va a utilizar de acuerdo al daño. Entonces, digamos, le facilita la medición de alguna manera. Claro. ¿Listo? Y el motor tool, aquí este es un motor tool o un taladro, fíjese que también puede ser un tipo de taladro neumático, ¿sí? En lo cual se utiliza el cortador de carburo con el acople que le mostré en la diapositiva anterior. Entonces, esta lenda, digamos que es indicadora también si la van a utilizar, indicadora también de delimitar el daño y saber qué cortador de carburo utilizar y en su efecto el vástago que se va, ya le voy a mostrar que es un vástago, el vástago que se va a utilizar y en su efecto pues el parche que se va a utilizar. Sí, aquí la lesna te permite ya aproximarse al tamaño del daño, qué herramienta utilizar y el ángulo también. También nos permite determinar también el ángulo de entrada del objeto, que es un tema importante también. Saber, por lo general, los objetos cuando ingresan a la llanta no necesariamente ingresan rectos. Ellos pueden ingresar con ángulo. Y eso es importante determinarlo y que el reparador sepa de que si el objeto entró con ángulo, en ese ángulo hay que trabajar y no trabajar en ángulo recto. El ángulo es importante también y la posición del daño en evaluar el tema. ¿Listo? Ok. Esto es lo que me refiero a vástago. Los vástagos son... Espérame que tengo una duda. Diga. Yo no sé si está quedando tan claro o tan confuso en Ecuador, que Mayra no la siento, a Shirley tampoco, a Darwin. Por acá estamos. Bueno, Mayra, bienvenida. No es que Ok, sea ¿cómo tan va todo? confuso. ¿Está bien? ¿Está bien todo? Sí, sí, todo bien, no es que sea tan confuso, pero bueno, sí, es básicamente lo que se trabaja acá también. Estamos viendo las Perfecto, técnicas, la manera correcta, todo, bueno, aclarando tal vez un poco, pero bueno, es un tema que se ha tratado siempre acá. súper bien. Ok. Perfecto. Sí, estas metodologías son universales, ¿sí? Y digamos, lo ideal es la metodología tenerla clara para hacer el trabajo eh, lo más profesionalmente posible. Y aquí yo hago un paréntesis. Fíjese que nosotros dejamos en manos, cuando terminemos la metodología y lo vean, todo lo que tienen, todo lo que hay, y nosotros dejamos en manos de lo que nosotros creemos de gente que repara llantas y realmente lo que están es terminando de masacrar la llanta, se van a dar cuenta. Entonces, el tema de reparación es tan importante de que si usted hace una muy buena reparación utilizando la herramienta adecuada, utilizando la metodología adecuada, es una llanta que tiene que durar su reparación hasta el final de su vida e incluso aguantar reencauche. Entonces, esto es importante. En Latinoamérica, bueno, yo me imagino que en muchas partes hemos visto que, mal visto también, de que el montallantero, aquel que está allá en la bomba, en la estación de servicio sucio, con su herramienta ahí, con toda la cosa, es el que nos repara y tenemos esa previsión de que es un trabajo que lo hace, sí, de que van a ir interviniendo la llanta como sea. Y quizás de las cosas más técnicas y más importante que hay en el trabajo de llantas es el tema de reparación y toda la técnica que eso implica. Por eso hay metodología, por eso hay herramientas, por eso hay todo este tipo de cosas que estamos revisando el día de hoy. Entonces, estos son los vástagos. Se recomienda tener también una aspiradora pequeña para hacer limpieza cada vez que limpieza internamente, ya sea de la llanta recién se esté trabajando las zonas
o en la medida que uno vaya haciendo el trabajo, ir limpiando. Aquí es muy importante también el tema de la limpieza. Y es un tema que tampoco se tiene muy en cuenta en muchas partes. ¿Sí? El tema de la limpieza, de trabajar de manera limpia, de que no se contamine con los mismos materiales que van saliendo de la reparación o la contaminación ambiental, de polvo, etcétera, etcétera. Y también se trabaja de manera muy improvisada con respecto a eso. La limpieza es clave también para que la adhesión esa del parche a la llanta se haga correctamente. Entonces aquí ya vemos la familia de parches que hay. Entonces hay diferentes tamaños. Vemos diferentes tamaños de parche, ya sea que sea para ser utilizado en la corona, por eso hay la diferencia. Aquí podemos ver, hay parche para ser utilizado en la corona. Ustedes saben qué es cuando me refiero a corona, ¿qué es corona? Cuando me refiero a hombro, ¿qué es hombro? Y cuando me refiero a costado de la llanta, ¿qué es costado? Si diferencian eso, si no Pero para Hernán, explicárselo, porque Eh, yo tengo sí, entendido que la corona es la banda de rodadura. Sí, El exacto. hombro sí. es justo donde se une el lateral y el lateral es en el lateral, a un lado de la llanta. pero hágase un dibujito ahí, Hernán, rápido, que refrescar ese concepto. Pues hermano, vea, les soy sincero, yo llevo tiempo, yo no me acordaba del tema de que había un tipo de parche para cada área. La verdad no tenía claro. Ese para mí. Refresque el tema ahí en un grafiquito rápido, Hernán, las áreas para que todos lo tengamos claros, porque ya hay un equipo conectado en Catermac, de pronto más amplio el equipo, ya hay varias personas. Entonces, exactamente. Veámoslo ahí todo, eso, está mucho mejor eso. Entonces aquí estoy subrayando la corona. Si usted Es lo que tiene el concepto. ubica, se ubica en el centro de la llanta, mira aquí donde estoy subrayando, la corona en la gran mayoría, no en toda, en la gran mayoría es el 25%, el 50% de esa parte hacia los hombros es lo que denominamos corona. O sea, esto ubica, lo que le estoy subrayando acá, el 50% de toda esta zona que pisa. Y ya el 25 hacia un lado y el otro 25 hacia el otro lado es lo que denominamos hombros de la llanta. Entonces existen unos parches que son más cuadrados, que son para utilizar solamente en esta área. Y los parches que son más alargados y para utilizar en el costado son los que vienen para pegar internamente desde el hombro hacia el costado. Son parches más alargados. Aquí les estoy mostrando, digamos, aquí no puedo dar la curva, pero sí, son más alargados. Entonces, los parches para utilizar acá son cuadrados, son más cuadrados, y los que son para utilizar aquí o en el costado de la llanta son parches más alargados, precisamente para poder cubrir toda la zona de flexión. Por eso es importante la diapositiva mostrándole cómo flecta la llanta radial. ¿Ya? Entonces, esa es digamos, nuevamente la explicación de por qué se utilizan en llanta radial hay una subdivisión de los parches que se utilizan en corona o en hombro y costado. ¿Está claro? Ok. Bueno. Entonces aquí tenemos la familia de parches. Ellos vienen nomenclados. Todas las marcas tienen sus tablas en donde aparece la referencia del parche, cada referencia de parche, con el tamaño del daño y en donde recomiendan utilizarlo, ya sea en la corona o en el hombro y costado. Y el tamaño del daño, ¿no? El tamaño del daño también nos da el tamaño del parche. Bueno, vamos bien, ¿no? Sí, Condiciones no reparables. Esto es un tema bien importante porque hay condiciones importante también enseñárselo a los reparadores, que hay cosas que no deberían repararse. A veces esa delimitación no la tienen clara, y acuérdense que también las llantas es un componente de seguridad. ¿A qué me refiero de seguridad?
a que en un vehículo, una llanta, por alguna tema operativo que ocurra, las probabilidades de fatalidades son altas, ocurren mucho. Entonces, al ser un componente de seguridad, hay que tener claro también cuando llega la llanta al reparador, saber qué descartar de una y tener el criterio de descarte y no reparar una llanta que se puede convertir potencialmente en un problema de seguridad. Hernán, qué pena. Algo pasó en el audio porque te alejaste un poco o cambiaste de micrófono, algo. Se escucha, pero se perdió un poco la calidad de audio, me da la impresión. No sé si todos sienten lo mismo. Pero quedó, ¿entendieron lo que le acabo Sí, de sí, decir? sí, sí, sí. Ahí ya se recuperó. Ok. Entonces, condiciones no reparables. Se recomienda también condiciones no reparables. Llanta rodada a baja presión, separaciones internas en el butilo, separaciones de carcasa, llantas demasiado desgastadas, alambres expuestos, que lleguen llantas con alambres expuestos, daños excesivos, ya sea en lo que nosotros llamamos las pestañas, agrietamiento o envejecimiento, o sea, llantas que estén envejecidas o llantas que han sido impactadas o daños que no aparecen acá, extremadamente grandes que realmente con ninguna reparación se pueda volver a recuperar. Que esa es otra. Delimitar adecuadamente el tamaño del daño y que ya no se puede reparar es muy importante. A veces se reparan llantas de que no han debido repararse por el tamaño del daño. Ocurre mucho. Ocurre mucho. Entonces es un tema importante y aquí hay que recalcarle a los reparadores de que ellos están trabajando con un componente de seguridad del equipo, que una mala reparación, que un mal concepto, que un mal tal puede ocasionar eventualmente un accidente o algo que puede tener alguna fatalidad. Por eso la importancia de esto. Y fíjense que nosotros hasta que no estudiamos esto, hasta que no tenemos el interés y estas cosas, no, le dejamos la llanta al montallantero y usted ve que está masacrando la llanta y no dice nada. O no sabe, o no sabemos, ¿sí? Y realmente en vez de, y bueno, y se la levantan, ¿no? O sea, le ponen el parche y la llanta sigue andando. Pero en muchos casos puede ocurrir un tema mayor. Entonces, es la importancia de esto. Entonces, pasando a la metodología en sí, aquí viene ya el pedazo de la metodología de reparación. Entonces, digamos que ingresó una puntilla o un clavo a la llanta. Entonces, la primera puede ser la inspección en toda su totalidad, inspeccionar internamente si hay alguna condición de las que acabamos de revisar o si se procede a hacer la reparación. Se inspecciona externa, internamente si tiene más reparaciones. En qué lugar se encuentran, si la llanta tiene alguna de estas condiciones que acabamos de revisar, etc. Localizar el objeto, retirar el objeto, y aquí viene el pedazo que les digo, que con la lesna, tanto internamente como externamente, revisar tanto el ángulo como el tamaño del daño. ¿Qué tamaño de daño? ¿Qué tamaño de daño? Entonces, aquí observamos existen una plantilla, esto no, digamos, esto no es que sea necesario, pero hay una plantilla que te determinan también el ángulo y si el daño ya superó un ángulo establecido. Entonces, digamos que se permite para hacer una reparación menor un ángulo máximo de 35 grados. Ya cuando supera esto, entonces ya también es una determinación de que no es menor la reparación, sino que ya hay que evaluarla ya como una reparación mayor. ¿Listo? Entonces, el ángulo de entrada es importante. Aquí viene nuevamente la utilización, bueno, la explicación de la utilización
de la lesna y con base en el tamaño de daño, qué tipo de cortador de carburo utilizar y qué tipo de vástago y parche vamos a utilizar. Entonces aquí vienen las famosas tablas de aplicación. Todos los constructores de materiales tienen estas tablas de aplicación. ¿Qué es la tabla de aplicación? Ya usted cuando tiene delimitado el daño en saber si es un daño de 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros o media pulgada, entonces lo que le dice es, vea, si usted tiene un daño de 10 milímetros, por ejemplo, se le recomienda utilizar un cortador de carburo, el CC10, que es el 27138, el parche, el vástago 291, ¿sí? El vástago 291. Y si el daño está en la corona, utilizar un parche 720 o si está en el hombro, un 724. O sea, nos lo explican todo. Lo que pasa es que hay que ser juicioso de saber leer las tablas. Sí. Aquí también está, por ejemplo, vea, este cortador de carburo, el 270, es para ser utilizado en un motor tool o taladro de baja velocidad para una herida de 6 milímetros, utilizar un vástago 250 o un taco parche 250. Ahí te lo explica todo, de acuerdo al tamaño del daño. Hay que enseñarle a los muchachos a delimitar el tamaño del daño. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay daños que son pequeños, de 6 milímetros, ¿sí? Por ejemplo, y se utiliza herramienta y todo el tema como si fuera un daño de media pulgada. Y no había necesidad de trabajar el daño como si fuera media pulgada. Es darle el trabajo tanto con el parche y con el vástago y con el cortador de carburo de acuerdo al tamaño del daño. Por eso existen diferentes cortadores de carburo, diferentes tamaños de parche y diferentes tamaños de vástagos. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Sí, Sí, estamos está bien. muy bien. Perfecto. Entonces seguimos. Entonces ya tenemos delimitado el daño. Se recomienda demarcar en lo posible con una tiza o algo que le permita saber el área que va a trabajar centradamente. Se puede utilizar ya seleccionado el parche internamente, seleccionado el parche, se puede utilizar también como plantilla. ¿Y qué es como plantilla? Usted ya tiene el daño y este es el tamaño de parche que la tabla de aplicación le sugiere utilizar. Por lo general se recomienda texturizar mínimo por ahí una media pulgada alrededor del parche y esa es la zona que va a trabajar para hacer la texturización interna. Eso es importante, es bastante importante porque a veces vemos que no delimitan eso y el reparador repara mucho más allá o texturiza mucho más allá de lo que realmente necesitaba. Y lo que está haciendo en última es como dañar de alguna manera o exponer más superficie de lo que el parche va a ocupar. Entonces, por eso el tema de la delimitación. Se limpia, entonces están los químicos limpiadores para limpiar internamente la llanta. La llanta en su proceso, perdón, de construcción, de vulcanización en la planta donde se fabrica la llanta, en los moldes le aplican una silicona o un lubricante o un producto que le permita que cuando la llanta ya está construida, ya está, perdón, vulcanizada, sea fácilmente desmontable de ese molde. Y resulta que ese líquido, ese lubricante, ese silicona, él queda y usted puede hacer ejercicio en una llanta nueva y se da cuenta que la parte interna tiene como una grasita. Es esa grasita que queda ahí. Y cuando la llanta llega a reparación, eventualmente a reparación, hay que remover esa grasita que viene de fábrica. Eso es normal. Eso ocurre en todas las marcas, en todas las llantas. Entonces, esta limpieza primaria con este líquido, precisamente entre las cosas, es remover esa grasita, esa silicona, ese lubricante que viene de construcción de la llanta. Ya seleccionado el cortador que lo hemos mencionado y con el motor tool, se
trabaja la zona en donde vamos a colocar el vástago. Entonces, se recomienda en este caso utilizarlo, dice, de 3 a 5 veces, tanto en la dirección interna hacia la parte externa o desde la parte externa también 3 o 5 veces hacia la parte interna, como lo estamos observando acá, en este punto acá. ¿Listo? Entonces, ahí queda la zona lista para colocar Perdón, Hernán, vástago. perdón. Yusi tiene una pregunta. ¿Cómo es Yusi? Si ya está el hueco, ¿por qué se mete de nuevo el mototool? ¿Sí escuchaste, Sí, Hernán? sí, claro. Resulta que está el hueco que hizo la puntilla o lo que entró. ¿Sí me entiendes? Ahí está el hueco, exacto. Pero ese hueco es irregular. Aquí lo que vamos a hacer es, con la herramienta, volverlo completamente regular. Y eso tiene una explicación bien interesante. Y es que usted, al utilizar la herramienta, como está trabajando en llanta radial, aquí en este caso, usted también está cortando todos los vértices o posibles bordes internos en los radios y el acero que está interno, y delimitando de tal manera de que no queden ángulos que te permitan de que el daño o la reparación al momento de irse a trabajar la llanta se termine yendo por ahí. El esfuerzo termine yéndose por un ángulo mal delimitado. Lo que se hace es internamente con la herramienta, en el hueco que ya está hecho, sí, es volver ese hueco simétrico, de tal manera de que no te quede internamente ninguna deformación, un ángulo o alguna punta interna, de que por ahí en esa punta haya un esfuerzo y se te termine separando la llanta por ahí y se te dañe la reparación y se dañe la llanta. Por eso es que sobre el daño que ya hizo la penetración, vuelve y lo que se hace es como volverle un tubo simétrico. Y eso después le vamos a colocar el vástago. ¿Listo? Y ahorita vuelvo y te lo explico con la llanta finalizada para que te termine de dar el concepto. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Pero Hernán, hágale. Listo. Limpiamos y comenzamos a colocar el pegante dentro de ese orificio que trabajamos, el pegante o el cemento. ¿Vale? Le colocamos el pegante al cemento, tomamos el vástago, le quitamos su plástico que lo protege, el de la cajeta, el plástico, lo introducimos dentro del daño. Aquí se lo estoy subrayando, lo introducimos dentro del daño. Ellos por lo general vienen con una punta y desde la parte externa se jala. Desde la parte externa se jala el vástago y ubicarlo dentro, digamos, él tiene que ocupar, si es el tamaño adecuado de acuerdo a la llanta, de acuerdo al tamaño de llanta, de acuerdo al tamaño del daño y todo el tema, él debe cubrir todo ese orificio que hemos venido trabajando. Se corta los excedentes, el excedente interno, el excedente externo no se corta, el interno sí, digamos que quede un poco a ras con la superficie interna de la llanta, ¿sí? El vástago. Y se comienza a texturizar con la piedra adecuada y todo el tema, la parte donde vamos a colocar ahora el parche. Entonces, en estos momentos le colocamos el vástago. Ahora le vamos a colocar el parche. ¿Listo? Aquí, ¿qué se recomienda? Que cuando ya colocamos el vástago y le vamos a colocar el parche, si la llanta en el abridor de llanta, no sé si conozcan alguno como este, no sé si lo conozcan, esto es un abridor de llantas, esto lo que se ve rojo, se llama abridor porque usted lo engancha, coloca la llanta y engancha los brazos de ese abridor y abre la llanta para que uno pueda trabajar fácilmente. Ya al momento de colocar el parche se recomienda de que eso se suelte y se trabaje ahora sí para colocar el parche sin que tenga esa tensión ahí. ¿Vale?
para que el parche después no se arrugue al momento de extensionar. Aquí importante mencionar el tema de la herramienta que se utiliza para texturizar, porque hay de diferentes tipos también. Y aquí uno encuentra también cuando uno se va a las plantas, a los talleres, de que utilizan la herramienta o la textura de la piedra que se utiliza no es la adecuada para el trabajo. Entonces, hay unas plantillas que desarrolló la RMA y que te da la indicación de qué piedra utilizar o qué rugosidad utilizar de acuerdo al trabajo que estés haciendo. Para el caso de reparaciones menores y colocar parches, se recomienda utilizar una textura del tipo RMA1, o sea, esta, o una textura RMA2, esta. Y hay unas piedras, en este caso, en la primera parte, ahí aparecía la referencia, que son las propias para que nos den estas texturas, o esta o esta. Ese para hacer pegado de parches. Ya cuando usted utiliza otra herramienta de texturización con una rugosidad más agresiva, por decirlo de alguna manera, vamos a tener texturas internas para colocar parches que no son las adecuadas y también generan más adelante problemas en la reparación. Entonces, esto es importante también, que hay una textura adecuada para el trabajo del caucho, ya sea si es un trabajo para colocar parche y texturizar zona para colocar parche, o si es una textura externa, por ejemplo, que en reparaciones mayores se utiliza, hay otro tipo de herramienta, otro tipo de rugosidad que se utiliza, como la tipo 3 o tipo 4. Ahora, si la llanta es de camión o la llanta es tipo OTR o OHT, también, porque digamos que son cauchos o superficies que también requieren otro tipo de texturización. Entonces, y esa texturización que lo da, el tipo de herramienta, la rugosidad de herramienta que se utiliza, que se encuentra mucho, que como no lo saben, entonces imagínense, combine utilizar un motor tool de alta velocidad con una piedra, con una también de alta rugosidad, haciendo reparaciones para colocar parches. Entonces, es importante delimitar eso también. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, sí. Quería hacerle una consulta antes de salirnos del tema de parches menores. Sí. Sí, una consulta. Quisiera que me ayude con un comentario, no sé si es, sin salir en este tema de los parches menores. Acá en Ecuador se utiliza mucho el tema de las mechas. Quisiera saber un poco si sirven, no sirven, son recomendables o no son recomendables en este punto. Bueno, se recomienda utilizar esta metodología con vástago. Ya le voy a mostrar qué ocurre con precisamente la última diapositiva de qué ocurre cuando se utiliza el vástago y qué ocurre cuando se utiliza la mecha. Ya te voy a mostrar. Perdón, Hernán. Un pasito atrás, exactamente qué es una mecha, por favor. La mecha acá es colocarle un pedazo de un material. Sí, yo no, la verdad, yo no recuerdo. Normalmente es pero sí algodón. es colocarle un pedazo de material, ¿sí? Para cubrir el daño. Y por lo general no le hace tampoco el orificio, como nos preguntó ahorita Sheila. Se trabaja sobre el daño como quedó, o sea, entró el tornillo, la puntilla, lo retiran, le meten el relleno, la mecha, ¿sí? Y le colocan el parche. Y la llanta sale y sigue andando, sí. O sea, puede que no tenga, hay un problema, pero las probabilidades de que haya un problema más adelante o que la llanta se termine oxidando y esto, ahorita hay una diapositiva en donde esto se explica correctamente. La recomendación de nosotros es utilizar esta metodología que está validada, funciona y tal.
no quiere decir que aquello, digamos, es lo que tradicionalmente se ha venido trabajando, pero sí se encuentran problemas en ese tipo de reparaciones. ¿Qué problemas? O que no queda bien rellena el daño y origina una falla de la reparación más adelante, o se oxidan los cables, que es otra, quedan expuestos y se oxidan los cables, y estos cables cuando comienzan a oxidarse es como un cáncer que va cubriendo cada vez más la llanta, y la llanta cuando llega a reencauche, si es que la mandan a reencauche, al momento de pelarla y toda la cosa, y tiene la mecha, se dan cuenta que toda la zona le ha entrado humedad, le ha entrado, ha estado expuesta, entonces ya la llanta sale de rechazo. Si quiere, Hernán, yo puedo de pronto aportar un poquito al tema. Dale. Quizás para algunas personas que desconocen qué es la mecha. La mecha es como una tira de tela cubierta de caucho. Y en algunas poblaciones lejanas de la ciudad no tienen los tacoparches o los vástagos, como está hablando Hernán ahí, y toca hacer una reparación con la mecha. Yo le digo, puede ser un momento provisional para salir de donde uno esté bien lejos, retirado de la ciudad, pero al llegar a la ciudad hay que retirarla y hacer la reparación técnica como lo sugiere Hernán. Este material de la mecha tiene una parte textil, como les dije, y cuando se introduce dentro de la llanta y no se retira, al coger agua, él empieza a oxidar y empieza a hacer los daños que está comentando Hernán. Entonces, quizás para Yusi o Mariana, que de pronto no han visto lo que es una mecha, se le dice mecha por eso, porque combina tanto tela como caucho, pero se introduce de una manera con un punzón para rellenar ese hueco, ese orificio donde dañaron la llanta. Entonces, como le digo, puede ser una reparación provisional en su momento, porque no hay más nada que hacer, pero es recomendable, como dice Hernán, hay que retirarla porque va a terminar dañando la llanta en el futuro. Correcto. Sí, muchas gracias, Rosando. Sí, eso es. Eso es. Listo. Entonces, aquí en la textura, bien. Y ahorita, igual ahorita con lo que comentó Rosendo y para darle respuesta al compañero que preguntó, hay una diapositiva que nos da la explicación también de. Listo, ya tenemos la superficie interna texturizada con el vástago puesto. Le hacemos una limpieza con el cepillo, limpiador, puede ser también con la aspiradora. A mí me gusta utilizar el cepillo. No, yo realmente, al menos que sea una planta de reencauche, pero en sitio así donde se repara, he visto poco que utilizan este cepillo. Este cepillo limpiador es que, se lo voy a subrayar, este de acá, perdón. Este cepillo limpiador a mí me gusta, digamos, sugerirlo porque además de limpiar, termina de darle la textura adecuada a la superficie para pegar el parche. Listo, ya tenemos la superficie limpia, le aplicamos el cemento con las reglas de secados, se deja secar unos minutos y colocamos el parche de manera centrada. Los parches vienen con indicación, por lo general traen unas flechas de indicación. Esto debe ser colocado de tal manera que quede centrado sobre las pestañas las pestañas de las llantas. Y eso también es indicación de lo que le comentaba, de que los parches vienen similando la estructura radial de la llanta, entonces hay que colocarlo adecuadamente para que no flexionen en contraposición y se vayan a desprender. Se coloca el parche, se hace el ruleteo y se le coloca, aquí estamos ruleteando el parche de tal manera de que tenga la adhesión adecuada. Hay una metodología de que se recomienda ruletear de la parte central hacia afuera, de la parte central hacia afuera, y se le coloca el sellante, que es lo que hablamos, que es el otro insumo que se utiliza alrededor para sellar la superficie o la frontera entre el parche y la llanta. Por último, se puede cortar el excedente dejando un excedente del vástago en la parte externa. No hay necesidad de cortarlo a ras porque la llanta cuando comience a andar, ella nivela el excedente del vástago que está.
corriendo. Entonces, vean, estos son llantas reparadas con esta metodología. Y aquí está la respuesta, o bueno, aquí está el apoyo visual de lo que es utilizar una mecha y de lo que es utilizar esta metodología. Al utilizar una mecha, usted sella la llanta con el material, la mecha, que es algodón caucho, ¿sí? Y al cabo del tiempo, eso termina oxidando todos los cinturones alrededor de la llanta, y son llantas que cuando van a reparar, a reencauche, usted las abre y está completamente oxidada alrededor. ¿Listo? Con esta metodología, hacer el corte adecuadamente, hacer el orificio simétricamente, al colocar el vástago adecuado, queda el vástago, aquí lo podemos observar, el vástago y el parche. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí terminamos la metodología, ya la llanta entonces queda para inflarla, montarla y toda la cosa. Entonces, todo esto que yo les acabo de explicar en estas diapositivas, ahora se las voy a mostrar en video para que lo vean más claramente. Entonces, aquí viene, les voy a presentar el video. Lo vamos a ver de manera rápida, yo les voy explicando poco a poco. Se ve claro, ¿cierto? Aló. Sí, Hernán, se ve súper bien. Ok. Entonces, aquí tenemos, fíjense que la instructora mujer, porque también tenemos, digamos, también hay el tema de que esto es un trabajo masculino y todo. Fíjense que al hacer la metodología adecuadamente, es una metodología amigable, y todo el tema que también, digamos, participan compañeras a realizar este tipo de labor. Ahí lo que está explicando, lo que ya de alguna manera lo que hemos hecho, bueno, aquí la delimitación del daño, lo del ángulo y tamaño del daño, ¿sí? Con la lesna, el ángulo, nuevamente, ¿sí? Eso es importante para saber en la dirección con que vamos a trabajar el daño. La explicación de qué es menor y mayor de acuerdo al tamaño del daño. Entonces se sugiere que hasta media pulgada es menor y de ahí para arriba ya es consideración de reparación mayor. Bueno, vuelve y nos explica el tema acá del ángulo o el tamaño. Aquí, bueno, aquí no es lo que yo le decía, que dependiendo de donde quede la lesna, usted selecciona el cortador de carburo y sabe qué basta utilizar. Aquí está haciendo la limpieza, lo que yo le decía, la limpieza preliminar de esa grasita con que viene internamente la llanta, la silicona grasita lubricante con que viene internamente la llanta. Hace la limpieza preliminar, le termina de volver simétrico el daño con el cortador de carburo y el motor tool de baja velocidad, importante. Y se trabaja tanto internamente como externamente para darle esa simetría, para colocar el vástago. Se coloca el pegante en el orificio donde vamos a colocar el pegante vulcanizante, en el orificio donde vamos a colocar el vástago. Ahí está el vástago. Se quita el vástago, perdón, se quita pues el plástico que lo cubre y se le coloca un poco también de pegante y se ingresa al orificio, se jala hasta cierto punto, dejando una superficie. Aquí utilizan una plantilla que fue la que yo les mencioné, que es el mismo parche, puede ser utilizado el mismo parche. Se delimita, aquí lo importante es delimitar el área que usted va a trabajar y no trabajar más de esa área dependiendo del tamaño, que es lo que vemos también en muchas partes que trabajan áreas más extensas y lo que termina pues es como dañando más la llanta. Pues el tema de la textura,
Eso lo da tanto la velocidad del motor tool como la herramienta, la rugosidad de la piedra, la limpieza con el cepillo limpiador, cepillo de alambre, limpieza interna. Ahí seguimos con el tema de la limpieza y la textura final. Utilizar la aspiradora pues para terminar de quitar. Se coloca el cemento en frío. Ahí recomiendo utilizarlo así de esa manera circular en toda la zona que sea texturizado. Y se coloca el parche que ya hemos seleccionado para la reparación de acuerdo al tamaño del daño, todo lo que le he explicado, si es corona, hombro, costado. Se coloca el parche centralizado con las flechitas, centralizado con la flechita y marcando pues las pestañas de que quede centralizado el parche. Se ruletea para quitarle pues, el posible aire que pueda quedar ocluido ahí. Se le saca el aire con esa ruleteada. Cuando se utiliza neumático y ahora sí es el tubo, esto, recomienda utilizar talco para que no se pegue el neumático a la reparación. Y se le agrega el sellante. Este es el sellante. Ahí queda la reparación. Entonces ahorita lo que viene, pues ahí está, bueno, ahí te explica Hernán, todo. perdón. Vi en ese parche, qué pena, no sé si lo mencionaste, pero decía multipropósito. El parche decía multipropósito. Eso significa que es un parche o para diferentes áreas de la llanta o para que es radial y convencional. No, es un parche. Sí, no, es un parche para llanta radial. De pronto, no sé, algo de mercadeo ahí. Ya, Pero perfecto. sí es importante, de acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, y aquí ya queda la reparación hecha, ¿no? Ya lo que hacen después acá, ya ahorita, lo que hacen acá es mostrar pues la herramienta que lo hemos revisado, los tipos de químicos y, y bueno, digamos que ahí ya terminamos digamos, todo lo que le tenía Doña para Mayra, hoy. el equipo de, bueno, igual el equipo de Lucis, ¿alguna pregunta, algún tema? Este es el tema de reparaciones finalmente menores, ¿no? Eh, Hernán, y Sí, de esto es menor, llantas livianas en reparaciones menores. Aquí para adelante sí, radiales. Ajá. y radiales además. Aquí para adelante sigues llantas ya OTR y que también son mayores. ¿En OTR solo se reparan mayores o también hay este tipo de reparaciones, Hernán? Sí, hay vástagos, sobre todo que se utiliza mucho en agricultura, pero Ok, sí, hay vástagos más grandes que se pueden utilizar en llantas OTR. ok. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Sí, el tema, por eso le digo, esto es menor. En mayores, la cantidad de herramientas, o sea, ya para tener consideraciones de cortar cables, sustituir cables, ¿se acuerda todo lo de TARRAP y eso? Ya son temas ya más allá, pero bueno, digamos que esta metodología se recomienda para hacerlas en sitio, en reparaciones que vayan hasta media pulgada o daños que vayan hasta media pulgada, todo lo que supere eso, la recomendación técnica es que se vaya de vulcanizada con calor, ya con todas las consideraciones de reparación mayor y toda la vuelta. Todo lo ok, que es costado de la llanta, todo lo que es costado y hombro, donde haya que cortar cable y eso, mayor. Eso ya es mayor, se claro, claro que sugiere. sí. Doña Mayra, equipo de Catermac. Sí, teníamos una consulta por aquí. A ver, mija. Una consulta, por ejemplo, me estabas comentando que se recomienda utilizar talco cuando se utiliza la llanta con tubo. ¿Qué tipo de talco? ¿Se Sí, puede usar maicena o algo así? Porque hay unas, en algún caso les saben colocar maicena. sí, sí, ahí es. Ahí sí, no, ahí no necesariamente tiene que ser un material
que es el que venden acá ellos venden el talco, sí, envasado con el nombre bonito y toda la cosa. No, ahí ¿qué se quiere evitar? Evitar de que el tubo se pegue a la reparación y eso genera un problema que el tubo se dañe. ¿Sí? Sí. Eso lo puede hacer, eso lo puede hacer con lo que el material que considere, maicena Pero el talco no lo sabía. el talco industrial, qué sé yo, sí, que te permita que el tubo no se pegue a la reparación. Eso. Ujú. También, otra Sí, consulta. Por ejemplo, ¿y cómo puedo identificar o sea, que los parches estén colocados correctamente? Por ejemplo, ¿hay algún parche especial que diga, por ejemplo, para el hombro, hacia algún que diga en el parche o algo? O sea, ¿cómo puedo identificar? no, por lo general no dicen, pero el tamaño es una de las maneras por lo general los parches que se utilizan en el hombro costado son parches alargados, bastante alargados. Porque Y deben cubrir banda de rodamiento, costado y hombro. quedaran, complemento, quedar anclados sus dos extremos en zonas de no flexión. ¿Y cuáles son las zonas de no flexión? Parte del hombro hacia la corona y parte acá de lo que es la pestaña. Por eso es cuando tú colocas parches más pequeños en el costado, cuando ocurre esa flexión, si anda baja presión o alta o sobrecarga, como flexión así tan fuerte como lo vimos en la diapositiva, ese pedazo ahí se desprende. Porque imagínense cuántas vueltas da un carro andando de tantos kilómetros, miles de millones. 40 millones. Y eso, 95. ahí, en ese se daña la reparación. Sí, sí. Consulta, el tema de vulcanización en frío prácticamente sería para la línea TBR y PCR. Lo que es agrícola y OTR no aplicaría, o sí también se aplica en ciertos casos vulcanización al frío. Sí, sí se puede aplicar, claro, dependiendo del tamaño digamos que también hay unas tablas de aplicación, hay otras, digamos, consideraciones, pero sí usted puede hacer, hay daños en llantas agrícolas que son de este tamaño, de media pulgada. Pero hay es solamente más grandes. Casi que son Pero solamente sí, no. por filtración de aire, no estructural. Sí, puede ser, si tenemos comercialmente el vástago para colocarlo y el cortador de carburo para hacer el orificio, se puede hacer, Ya, sí, en perfecto. frío, pero hasta cierto tamaño, tampoco se puede, temas muy grandes, hay hasta cierto tamaño vástagos. Y sí, sí se puede, claro que sí, en sitio se puede. Hay a veces puntillas del mismo tamaño de la que entra en TBR, la misma te espicha una de agrícola y le puede aplicar esto. Sí. ¿Unas preguntas por acá? ¿No? Chicos, ustedes, todo claro, verán que tienen prueba, ¿no? ¿No es cierto, Hernán, que les vas a pasar una prueba? Sí, claro. Vamos a ir. Cuando acabemos todo, Próximamente. 3 horas. Los invitamos a Cartagena para que hagamos la práctica acá. Exacto, muy bien. La práctica se hace en la playa. En la lancha. Tenemos En una lancha. Exactamente. Tenemos apartamentos en Airbnb donde se pueden quedar y se hace la actividad en la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano. Bienvenida, bienvenidos. Perfecto, Gracias. muy bien. No, Hernán, muchísimas gracias. Creo que sí estuvo bastante claro, chicos. Si no tenemos dudas, igual que cualquier cosa, igual tenemos de seguir molestando, porque esta es la primera de muchas capacitaciones, creo yo. Sí, claro. El material queda acá en manos de la academia y se lo pueden compartir esta información abierta. Lo importante en esto es saber que existen materiales, que existe metodología, etcétera, para hacer este tipo de reparaciones. Y lo ideal es que de cómo nosotros, y es función de nosotros los comerciales, de cómo llevamos cómo aumentamos la vida útil de la llanta y cómo llevamos una llanta con una oferta de valor de reencauche a reencauche. En la medida en que usted
haga una buena reparación, que lleve la llanta al reencauche. A veces no se dan cuenta de que la llanta fue reparada, o sea, fue reparada también, de que no se dieron cuenta, se reencauchó una o dos veces con una buena reparación. Entonces, eso en última habla bien de qué, habla bien de la marca. Esa llanta es buena, pero si es mal reparada, ahí sí Claro, cae tiene mal esa razón. llanta. No, Sí, ¿sí me válido, entiendes? válido. Entonces, es Hernán, función de esto, de cómo nosotros volvemos más eficiente el activo, ¿sí? El activo que es la llanta, cómo volvemos cada vez más eficiente, y entre eso en estrategias de reparar bien, de hacerlo con metodología adecuada, con seguridad. Diga. Hernán, no sé si tú o si alguno de estos fabricantes de parches tenga alguna cifra, o Rosendo, el cualquiera que sepa, aquellas llantas que son solamente de 3 cinturones más la carcasa o 4 cinturones más la carcasa, en temas de reparaciones, ¿hay alguna diferencia evidente que se pueda cuantificar? ¿Eso hay algo ahí? ¿Alguien sabe algo de eso? No sé. Pero la pregunta es que si se repara más una de 3 cinturones que No, que una de si, 6. que si tiene mucho más resistencia a la reparación una llanta de 3 o una de 4, o algo que tenga que ver el sistema de reparado entre esa diferencia, la carcasa estructuralmente. No, o sea, te lo respondo de otra manera. La metodología aplica para, y Ah, sí, funciona muy claro, bien aplica en para 6 o en ambos. 3. Lo Sí, que sí. yo pienso de eso, Eddie, es que con una de 3 cinturones, en los parches, como trae la estructura, como comentó Hernán ahí, al contrario, se van a beneficiar un poco más ese sector donde se afectó el producto. Entonces, pero la verdad lo que dice, eso sirve para cualquier tipo de llanta, pero aquellas que tienen menos estructura se van a ver beneficiadas mucho mejor con eso. Perfecto. Doña Mayra, equipo de Catermac, preguntas, por favor. Esta charla es para ustedes, con toda confianza. ¿Segura? Consulta, al momento de como que de raspar el neumático para poderle colocar el parche, no sé estos, ¿cuántos milímetros se recomienda? Porque hay muchos casos, por ejemplo, de mis clientes, ellos a veces se les va la mano raspando la parte del Sí, tema sí, del tiene parche. razón. Sí, Y es si, y Inner válido. si- liner, afecta entonces, mucho el inner liner, sí. Liner, Sí. claro, claro. entonces, ¿cuántos milímetros se podría raspar o cómo se podría dar una indicación correcta? O sea, como para que ellos Sí, puedan hacer un buen correcto. método de parchado. Correcto. Nosotros aplicamos en la presentación, yo te lo vuelvo a... Lo ideal es coger el mismo parche, o Ya. sea, ya tenemos delimitado el tamaño del parche, ¿sí? De acuerdo a la metodología de que hay una tabla, el tamaño del daño, ya sabemos qué parche utilizar. El número 40, por ejemplo, 42. Entonces, usted coloca ese mismo parche, lo coloca centrado en el daño, ¿sí? Y por lo menos media pulgadita hacia afuera puede delimitar, de acuerdo a ese tamaño de parche, media pulgadita hacia afuera, hace un cuadradito alrededor de ese parche, y esa es la zona que va a texturizar. Entonces, ¿qué es Hernán, pero importante ahí? Si le entendí a Shirley la profundidad en el raspado, Shirley, o el tamaño alrededor del parche. No, en la profundidad de raspado. No, ahí entonces hay que utilizar la textura adecuada de la herramienta que es la piedra, ¿sí? Adecuada para trabajar el butilo, ¿sí? Y la velocidad adecuada del motor tool, que sea de baja, y trabajarle en la superficie. Obvio, hay cierto punto en que si tú sigues entrando hacia la llanta, te vas a encontrar con los cinturones. La idea es trabajar la capa de lo que sea lo que se denomina solamente el butilo. Ya los reparadores, los que conocen esto, el color cambia en el mismo color negro, de la llanta. Cuando tú ya te pasaste del butilo y estás sobre un compuesto base o otro tipo de compuesto más adentro, el color por lo general es un negro más claro. Entonces ya cuando se le está yendo la mano incluso en el color, pero eso ya son, digamos, temas que un reparador de mucha experiencia, de muchos temas se da cuenta. Por lo general, si tú utilizas adecuadamente la piedra adecuada,
la velocidad adecuada y trabajando sobre el butilo, sobre la superficie, que sea solamente superficial, estás trabajando en la zona o en los milímetros adecuados. Ya cuando tú le metes una piedra de mayor rugosidad o mayor velocidad con el motor tool, seguramente vas a entrar más allá y lo que estás es masacrando la llanta. ¿Sí? Eso, digamos, no sé si Rosendo de pronto ahí me complementas, no sé si tiene de pronto No, algo no, más. lo que tú dices está correcto. Es decir, lo que hay que tener cuidado que esa capa de butilo, o también se le conoce como inner liner, es quitar, es retirar un poquito de esa capa y buscar darle la textura con eso. Lo que también es cierto, de pronto tus clientes están utilizando un motor tour de alta y ahí sí quema rápidamente esa pieza y ahí sí lo va a afectar. Entonces hay que utilizar, dependiendo de eso, si es un motor tour de baja o un motor tour de alta. Lo ideal es iniciar con un motor tour de baja porque si no termina raspando toda la parte de la corteza interna de la llanta. Es básicamente, no hay que hacer muy fuerte porque el resto lo va a hacer el pegante y otras cosas que están ahí para que el parche quede bien adherido. Pues. Dos cositas. Yo quiero aportar algo del tema del tema de la garantía con una llanta reparada. Ahora lo hablo, pero Luis en Perú quiere mencionar algo. Luis, adelante. ¿Qué tal, don Edison? No, prácticamente ya la respuesta la dio Rosendo y era solamente para aportar de que qué tanto se desgasta la capa, solamente se busca una rugosidad para poder tener un correcto un paramento sellado entre el cemento, el parche, ¿no? Y el neumático, ¿no? No es necesario raspar mucho, ¿no? No es necesario raspar mucho, solamente que tenga que generar una rugosidad para poder, que pueda adherir correctamente el tema del parche, ¿no? Dado que el inner liner es muy liso y en muchos de los casos se desprende el parche con el mismo cemento, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo que ha dicho el amigo Roseto. Perfecto, Luis. Sí, bueno. Mire, otro de los temas importantes ahí para todos es que normalmente, las llantas que tengan alguna reparación, yo no sé si me equivoco aquí, hay varios expertos de la academia, pero normalmente pierde la garantía. Es decir, ahí casi que pierde, no importa que esté bien hecha la reparación, tiene que ser algo muy puntual, pero afectar la llanta con una reparación, inclusive esté muy bien hecha con todas las herramientas, con la profundidad, pierde la garantía porque estamos reparando, estamos acudiendo a una llanta, interviniéndola con algo que superó los límites, una perforación, un golpe, lo que sea. O sea que eso hay que tenerlo presente. Por eso cuando nos llega una garantía, nos llega alguien, no, mire, tiene una filtración de aire o tiene una revisión para posible garantía, siempre nos vamos a decir, oiga, ¿y qué pasa con la reparación? ¿Hay alguna reparación? ¿Tiene alguna reparación? ¿Por qué? Lo principal de esto es porque normalmente la presión de aire que en un vehículo arranca, si es de automóvil, arranca en 30 PSI o en un camión, en un TBR 110, 120 o en un equipo TR de puerto 160 PSI. Eso casi desde los 30 ya es mucha presión que siempre va a buscar por dónde salir el aire. O sea que en la intervención que hacemos le estamos quitando las propiedades a lo que originalmente se hizo. Por eso también es importante saberlo, que inclusive muy bien reparada, la llanta pierde la garantía. Excepto pues que encontremos algo diferente o algo, siempre lo revisamos, pero casi que no pasa la garantía cuando hay reparación. ¿Me equivoco, equipo? Todos los compañeros de Lucy, ¿estoy bien? No, Sí, claro. tienes toda la razón, en llanta nueva. Quizás en reencauche, ya cuando la llanta va a reencauchar y presentan el reclamo, ahí sí se revisa si el parche fue Buena adecuado o no observación. fue adecuado. Porque si el parche lo instalaron con un parche de Al no muy buena revés, buena calidad, alguna observación. cosa, ahí sí vale la garantía, pero le vale para el reencauchador, no para el de la llanta nueva. Perfecto, súper bien, buena observación. Bueno, Mayra, ¿qué más, Shirley? ¿Qué más? Creo que estamos completos. ¿Algo más? ¿Se le escapó? ¿No? Consulta, algo me decías que, por ejemplo, como es en reparaciones ya superiores, si se rompen alambres y todo, ¿hay cómo vulcanizar o no? Porque me decías que sí había cómo. Sí, claro. Claro. Hernán, dale, perdón. Sí, claro, ese es el otro capítulo, ya cuando arrancamos lo que es reparaciones mayores.
Eh, ya es metodología también completamente diferente para intervenir una llanta con daños de cables y la ubicación también del daño. También hay limitación de tamaño. Hay también en OTR, sobre todo nosotros con Luis Edison aprendimos también técnica de sustitución de cable, pero ya eso también es otro tema más avanzado. Luis Edison soy yo por si algo, venga. Hernán, déjeme meter, mira, Shirley y al equipo de Catermac, Shirley que hace la pregunta, mira, la unidad de reparaciones mayores casi que no se hace para un equipo general de ventas como nosotros los que estamos acá, porque casi que es una unidad de negocio independiente, es decir, muy pocas compañías, excepto una gran minera en Perú, Luis puede confirmarlo, en Colombia, allá en el norte, en las minas del norte, en Chile, donde hay unas grandes consumos de llantas, de unos niveles de llantas de 40, $50,000, requerirían un puesto de reparaciones mayores, porque normalmente, incluyendo TR y Agrícola, debería contratarse una unidad de negocio independiente, es decir, Catermac, División Reparaciones Mayores. Y ahí se capacita a esta gente para eso. Ahí hacer reparaciones mayores en sitio, yo insisto, yo no sé dónde más la hemos visto, aparte de las grandes mineras, equipo, todos confirman en Perú y en Colombia, yo creo que nadie más. Es decir, reparaciones mayores, Shirley, realmente es una unidad de negocio que casi que no hacemos una capacitación para personas en general como nosotros, porque requiere mucha inversión, requiere una cantidad de elementos. ¿Y cuántas llantas nos van a llegar? Una, dos. En cambio, si hay una compañía dedicada solamente a recuperar llantas con reparaciones mayores, esta compañía canalizaría todos los daños que tengamos todos. O sea que es más como una unidad de negocio. ¿Y quién se capacita en ese nivel? Realmente los reparadores. ¿Sí? En ese caso, pues, Hernán recibió la capacitación para poder capacitar una o dos personas nomás. Hernán, ¿me equivoco? Tú vas a Sí, de Estados Unidos, acuerdo. recibes una o dos personas, la capacitas y ella es la que empieza a entrenar, pero no capacita a 60 personas para hacer reparaciones mayores, por una complejidad impresionante que hay en los temas de reparaciones mayores. Hernán, ¿ibas a mencionar algo? Sí, claro, no, lo que yo le comentaba jocosamente ahorita, que esto cada vez se pone más sabrosito. Entonces, sí es bastante información técnica que ya llega un punto en que sí es bueno saber a nivel comercial de que existe Exactamente, reparaciones súper. menores y mayores y toda la cosa, y que hay metodología y que hay herramientas y que hay técnica y toda la cosa, pero ya entrar, digamos, ya sería muy específico con No, los reparadores, una expertos. compañía dedicada a eso. Luis quiere mencionar algo también en Perú, por favor, Luis. Sí, Edison, hablando acá en Perú sí se maneja mucho el tema de reparación mayor por el trabajo del servicio de minería, principalmente de minería socavón, ¿no? Hay varias empresas dedicadas al reencauche de OTR, ¿no? Que Sí. tienen las herramientas necesarias como para poder Excelente, hacer excelente. la cobertura, el reemplazo de cuerdas en el caso de llantas de lona, de llantas convencionales, ¿no? De igual manera de soldadura de cuerdas en el caso de llantas radiales, ¿no? E inclusive lo que quería aportar es que acá en Perú la minería de socavón es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando un scoop ram se daña en pleno socavón, ¿no? Tener la maquinaria parada es súper costosa, ¿no? Inclusive el remolcar la maquinaria es muy costosa y se alterna con otro tipo de reparaciones, ¿no? Inclusive no sé si habrán visto o lo han practicado en Colombia, las reparaciones con tornillos, ¿no? En donde se presta como un injerto, ¿no? Sí, sí, Un sí, 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 injerto, ¿no? Un sí. injerto se prensa, ¿no? Se aplica primero un parche, después un parche más grande y va subiendo el parche, así que prácticamente esa reparación va como 20 parches, ¿no? Aumentando de pequeño a mayor, a mayor, a mayor, a mayor, y después se aplica un pedazo de llanta, de una sección de llanta, ¿no? Perdón, una capa de una sección de llanta, se emperna, ¿no? Nuevamente se protege y utiliza con cámara, ¿no? Para poder tener el funcionamiento del neumático. ¿Por qué? Porque precisamente las llantas, estamos hablando de llantas de valor
de 5.000, 10.000, 20.000 o inclusive hasta de mayor cantidad de dólares, ¿no? Perfecto, Sí, así sí, es. sí. Ahí dándole el apoyo al compañero de Perú. Perú es, comparado con Colombia, es un país realmente minero. O sea, puede ser Exactamente. Ellos saben de eso. 1000 veces más, tienen mayor minería que nosotros y eso ha hecho que los grandes reencauchadores, los que trabajan con la llanta, han sido pioneros incluso a nivel mundial. Eh, el señor Sistemas de Lizardo, reparación. Lizardo Benítez de Renova, que lo conocimos también, es uno de los pioneros y punta en lanza de reparaciones y reencauche a nivel mundial peruano. Entonces, bueno, sí, sí, claro. Por Eh, eso, consolidando la respuesta, concretando todo, Shirley, es reparaciones mayores. Hay que conocer algo, pero realmente es un tema que nosotros, de cara al mercado, casi que lo conocemos superficial, porque recuperar una llanta requiere una cantidad de cosas diferentes, herramientas, conocimientos, que se puede hacer, pero eso ya es un tema de mucha profundidad, es decir, eso ya requiere no una capacitación ni siquiera virtual, sino la capacitación en sitio, comprar herramientas, bueno, una cantidad de cosas. Pero se puede hacer, claro que sí. Esa, no sé si contestamos, Shirley, con tanta cosa o tienes más preguntas. No, yo creo que con eso estamos. Acá los chicos están sin preguntas. No, sí estamos con micrófono. Ah, ya. Sí, sí. O sea, no, o sea, por acá creo que estamos bien. Sí, del otro nos queda claro. Igual, Luis, ya que es experto en tema minero, pues ahí nos vamos a llevar bien, porque en eso estamos tratando de ingresar. Así que eso de agradecerte igual, Hernán, por todo. Creo que estuvo muy bien la capacitación y más bien está de coordinar la siguiente, ¿para qué fecha podrías? Bueno, realmente la cuadramos tú y yo, Mayra, con Nerio en Miami para cómo agendarla, sobre todo definir hasta dónde llegar al tema de reparaciones, pero lo cuadramos la otra semana. Miramos qué día nos reunimos, definimos, invitamos a Hernán seguramente y compartimos el tema. ¿Te parece? Chéverísimo, sí, sí, para mí está correcto. Súper. Listo, te agradezco Equipo, mucho. ¿alguien más? Muchísimas gracias a todos, de verdad. Les Antes, agradecemos muchísimo. antes que te vayan, Una feliz tarde. Hernán tal vez tiene toda esta tabla de equivalencia hay, puso un ejemplo obviamente de equivalencia de parches y todo en base a la reparación. Tal vez tienes toda esa tabla completa que tal vez nos puedas compartir, por favor. sí, claro. Sí, 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 Hernán. sí, lo que necesite de tabla y eso es abierto. Ahí la recomendación es que dependiendo también del fabricante, ¿no? Del material, del parche, ellos tienen sus tablas. Por lo general son Eso es equivalentes, importante. Eso es son importante. parecidas, pero puede cambiar de pronto alguna cosita de la referencia. Pero sí, ¿qué materiales utilizan ustedes allá con la reparación de qué marca? ¿Qué marca? Pipal y Tip-Top, esas dos son las más Ok, Bueno, son las mejores, vale. ¿no? Creo yo. Sí, claro. Sí, sí. Esa y Contech son de las mejores en el mundo. Y Tech, sí, claro. Sí, Son claro, total. Pero sí, Sí, Hernán les comparte esa tabla, no hay nada yo que... Es la, te las envío, yo las tengo todas, te las envío, la de Vipal, la de TikTok, y para que y la de no hay Tech, nada para que las tengas. no hay nada que una copa de tequila Made in Ecuador no pueda soltar. Edison, Edison, Señor Luis, dígame. tengo una consulta Claro. dado que en alguna otra capacitación también nos brindaron esta información. Los cementos vulcanizantes, o sea, los cementos que se aplican para el tema de la reparación, ¿son adaptables Sí. para varias marcas o solamente es para alguna marca específica o su propia marca de parche? Quiere decir, por ejemplo, el cemento Vipal, ¿no? Sí, En algún momento informaron los de Vipal en una capacitación, nos informaron que su cemento era adaptable, ¿no? Con el 99% de las marcas de los parches, ¿no? Sí. Pero en práctica, ¿no? Cuando utilizan otro tipo de marca de cemento, de repente por economizar costos, ¿no? Utilizan parches Vipal, utilizan algún tipo de cemento X, ¿no? Sí se despegaba con facilidad el tema del parche. A pesar de que el parche era correctamente aplicado y el parche era adecuado para la reparación, ¿no? Este,
Un punto para tomar, para Sí, tener en cuenta, ¿no? sí, ahí, bueno, ahí hay algo de técnico y hay algo de mercadeo. En Colombia, los fabricantes de Vipal, por ejemplo, les recomiendo utilizar parche Vipal con cemento Vipal. Y sí hay algo técnico ahí, y le voy a explicar por qué. Y hablando de vulcanización en caliente, los parches vienen con un cojín, que es el caucho crudo que está en la parte baja o la parte que va a quedar pegada al, a la llanta. O se coloca un cojín también de la misma marca. ¿Sí me entiende? El famoso cojín, no sé cómo lo llamen allá. Sí es recomendable ahí utilizar el mismo cemento del mismo cojín porque hay tiempos de vulcanización dependiendo de la velocidad de cura del caucho crudo. Entonces, es posible que TikTok, que es fabricado en Alemania y que tenga que trasladarlo hacia Sudamérica, la velocidad de vulcanización tanto del cojín como del cemento es lenta, precisamente para que aguante los lead times de un embarque que venga de otro continente hacia acá. Comparado con caucho que puede ser fabricado localmente, que usted sí le puede dar manejo de una velocidad de vulcanización más rápida. Entonces, cuando usted cruza marcas, sí tiene que tener en cuenta que sean equivalentes en la velocidad de cura o velocidad de vulcanización en caliente. Porque si el cojín le vulcaniza primero que el cemento, o el cemento le vulcaniza primero que el cojín, usted lo que se va a encontrar es con una superficie ya vulcanizada. Y todo ese trabajo que se hizo de texturizar y eso se pierde. Y ahí lo que el parche no pega. Entonces, sí, ahí hay algo de, sí, señor, hay algo de eso. Es importante porque el cemento, ¿qué es el cemento? El cemento es cojín, caucho natural, en un solvente químico, un solvente de tipo petróleo, y el cojín también. Entonces, son compatibles y eso sí es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Sigamos aportando un poco también a lo que dijo Luis. Eso es como complementando su. Sí es recomendable, si va a utilizar una marca, Usar la misma marca en todo. sobre todo en cojín crudo, Sí, claro. cemento Sí, sí, sí. crudo, de la misma marca, porque ahí sí son compatibles, porque Sí, es de la misma compatibles. marca. De toda la razón. Pero utilizar un cojín TikTok y un cemento Vipal, yo lo tendría un poco de cuidado porque ahí se le puede vulcanizar primero uno que otro y de pronto hay una incompatibilidad, sobre todo en la velocidad de vulcanización. De vulcanización, así es. Que es otro tema que es importante. Eso se revisa en reparaciones mayores para determinar el tiempo de cura, para determinar cuánto tiempo usted colocarle a una reparación, cuánta temperatura, cuánto tiempo, y hay que tener en cuenta unas velocidades, ya una característica específica de reometría del caucho, de velocidad de cura del caucho crudo cuando se es puesto a la temperatura. Ya eso digamos, sí, pero sí es importante tener claro eso. Sobre la máquina que le dio. Ahí está, ¿te la llevas? ¿Lo llevo? Ah. Ahí no lo va a querer entonces. No, ese es Luis, pero por allá está vendiendo un contenedor. Haciendo negocios. No sé cómo. No, pues es Luis que está por el montallantas. Equipo, muchísimas gracias. Mayra, mil gracias. Seguimos en contacto. Mayra, muchas gracias. Y gracias a ustedes. cumplimos, Mayra. Hasta la parte de la próxima semana nos conversamos para el resto. Pero pues muchas gracias y cuenta con el equipo. Mira que aquí hay gente que conoce bastante del tema, entonces estamos para apoyarlos en lo que necesite. Para que lleguen donde los clientes de ustedes con toda tranquilidad, que si no saben allá, aquí entre todos vamos construyendo el discurso para los clientes. ¿Te parece? Sí, agradezco mucho. Sí, Hernán, te agradezco Muchas muchísimo. gracias a ti.